Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 37. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mi gente, mis amores, mis cariñitos y demás cosas bonitas que os tengo que decir? Porque la verdad que las cosas están yendo bien y son gracias a vosotros. Y nada, ahí estamos en un nuevo podcast. Obviamente vamos a hablar, ya os aviso, del postpartido de Mellado, el cual fue ayer. Por eso ayer no hubo podcast, porque ayer estuve todo el día preparándome para el postpartido y haciendo cosas y demás. Y nada, os comento un poquito eso. Pero antes, actualizaciones de mi vida. Como siempre, ya sabéis, la intro es para hablar un poco de lo que viene siendo mi vida. La verdad, no ha habido muchos cambios en esta última semana desde el último podcast. Si tengo que destacar algo, he estado ahí moviendo hilos buscando trabajo. Heavy, de both, tú tienes trabajos y bueno, pero siempre hay que seguir buscando un trabajo mejor. O por lo menos hasta que estés cómodo en el que tienes y que te veas a futuro para más tiempo. Y poco más, he tenido ahí unos cuantos contactos con algunas personas y nada más. Lo más destacado es obviamente lo del postpartido de Mellado, que lo comentaremos en su propio lugar, por lo cual no lo voy a contar ahora más. Eh, Fuera de eso, he tenido un problema con el ordenador. Quería instalarme para jugar con mis amigos, me regaló un amigo el Project Zomboid y no me va. Tampoco me va el... Lo diré, lo estoy diciendo de memoria, por eso no me sale. El Slide Spire. Abro partida, entro y me echa fuera, tío. Y me encanta el Slide Spire. A veces me apetece echar una run y no puedo. Tengo ahí algo raro en el PC, alguna incompatibilidad, algún driver, lo que sea. Así que uno de estos días tengo que dedicárselo 100% a corregir el PC y a arreglarlo. Iba a hacerlo hoy, pero no puedo porque estoy grabando esto y luego he quedado. Entonces seguramente lo haga mañana que no tengo nada que hacer. Me levanto y me pongo a hacerlo. Estamos en Semana Santa, aprovecho. Tendría que estudiar, tendría que hacer cositas, sí. Pero bueno, también me tengo que dar un poco de vacaciones. De hecho, tengo exámenes en un mes y 10 días. ¿Qué vacaciones ni qué nada? Esta semana reseteo el PC y ya tengo que ponerme otra vez a estudiar. Qué desgracia, eh. Menos mal que ya son, si Dios quiere, en un mes y 10 días hago los últimos exámenes de toda mi vida. Eso pensaba con la carrera y luego aún me jodieron. Pero bueno, igualmente después de acabar los exámenes aún me quedaría el trabajo de fin de ciclo, ¿no? Y las prácticas, que bueno, ya tengo hablado más o menos con quién hacer las prácticas, pero voy a buscar más opciones, tanto online como presencial, pero sobre todo una empresa en la cual pueda quedarme un mínimo tiempo, aprender, coger experiencia y luego, ya sea porque me voy o me echen, tener futuro, ¿no? Que al fin y al cabo aquí lo importante es buscarse un futuro. Dicho eso, vamos ya a empezar con los temas. No os voy a hacer sufrir más. El primer tema, sin duda, del que vamos a hablar es del postpartido de Mellado. Aquí a lo mejor hay gente que no me sigue en TikTok, que no me sigue, que no ve contenido vertical o que no me sigue en Twitter. Y no creo que mucha, pero alguna de las personas que esté escuchando este podcast no sabe de lo que estoy hablando. Entonces os comento. Jaime Mellado tiene un programa, un postpartido, en el cual pues comentan la LEC. Sábado, domingo y lunes comentan los partidos de ese día y martes hacen un resumen general de toda la semana, de las cosas más destacadas y una previa de la semana siguiente. Y bueno, pues yo lunes, con toda mi jeta directa, hice un vídeo en TikTok que pilló 7000 views, creo, os lo digo ahora, lo voy a ver en el móvil. De hecho, ni lo subí a YouTube ni a Instagram. Bueno, a Instagram lo subí a Instagram lo subí a, ¿cómo se llama? A historias y lo mencioné simplemente. No lo subí a Reels porque no me parecía un contenido. O sea, no es un contenido currado que hago yo. Era una llamada de atención, ¿sabes? Entonces, en TikTok puedes tirar más basura, entre comillas, cosas menos elaboradas porque funciona así la red social. Pero en Instagram y en YouTube solo subo cosas que merezcan un pelín la pena. Por eso no lo subí ahí, pero bueno, al final a Instagram lo subí como historia destacada y tal. Pues mirad, ahora mismo el vídeo tiene 9329 views, 350 likes y 75 comentarios. Que la mitad ponle, porque yo respondo a todo el mundo dándole las gracias por el apoyo. Así que ponle que son 40 comentarios si hay alguien que no le ha respondido porque se me ha pasado. Entonces nada, Jaime Mellado barra baja vio el TikTok justo antes del postpartido del lunes. Hizo votación. Estaban, si no me equivoco, estaban Champi, estaba Tesrak, estaba Karasu, estaba Backstride, estaba Mellado y estaba Pablo Menéndez Maroder, ¿no? Esos seis. Y pues bueno, hicieron un poco ahí de dinámica de debatir sobre mí, hicieron un poco de content y terminaron votando para que fuera un 3-3 y desempatase el chat de Mellado. El chat de Mellado, la verdad, le tengo que dar muchas las gracias, no sé si había alguno de vosotros por ahí, pero eh, un 57-43, o sea, hubo una, entre comillas, amplia mayoría para ser un Oname y nadie saber nada de mí más que ver el TikTok en el cual daba pena. Bueno, daba pena. Ahora explicaré el TikTok porque el TikTok tenía más psicología de lo que pensáis, porque ellos comentaron algunas cosas del TikTok, pero estaba bastante pensado para que funcionase. Dicho eso, pues ellos vieron todo eso
Y finalmente, pues gracias a la votación del chat, dijeron que sí, y al día siguiente pues iba a estar en el postpartido. Obviamente agradecer al chat de Mellado, pero a quien más tengo que agradecer es toda mi comunidad de TikTok, que mencionaron como locos a Mellado y a Champi para que lo vieran, comentasen, me hablasen y finalmente estuviese allí. O sea, para, entre comillas, la poca gente con respecto, o sea, comparado con los creadores de contenido de TikTok, yo tengo pocos seguidores, entre comillas, ¿no? Que yo estoy muy contento con ellos, pero alguien que lo vea desde fuera dirá, es un oname, y lo soy. Y yo me siento así, pero no quiere decir que esté descontento. Me encanta y soy muy feliz porque todo el mundo tiene buenas palabras para mí en TikTok y todo es una locura. Y por eso, también en YouTube, la verdad, muchas gracias a la comunidad que estamos creando. Yo creo que, bueno, me lo dijo alguien dándome la enhorabuena por el postpartido. A la gente buena le pasan cosas buenas y yo intento ser buena gente, entonces supongo que gracias a eso pues me pasan cosas buenas, ¿no? Y pues nada, entonces me dijeron eso y eso era el lunes y yo dije, genial. Y pues nada, primero de todo preparé un vídeo guay ahí en plan, ay, me han aceptado tal y cual, lo subí por redes, así para dar un poquito de gracia, que vean que soy una persona un poco activa. Y luego ya todo el martes, o sea, el lunes para empezar me fui a dormir mal porque estaba nervioso, no, lo siguiente. De hecho tuve fiebre, rollo de calores, de sudor, de lo mítico de que estás entre comillas incómodo y te entra calores. Pues lo tuve, dormí fatal esa noche, estuve todo el martes con sueño horrible. Y el martes ya me desperté un pelín menos nervioso y ya fui todo el día un poquito más mejorando, la verdad. No tuve esos pics de nervios de enterarme de que iba a ir, gracias a Dios de que fui un día antes entero, eh, pude controlarlos y no llegué tan nervioso al postpartido. Y eso no quiere decir que estuviese nervioso, pero no tanto como podría haberlo estado. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me levanté y claro, era un postpartido toda la jornada. Y yo veo el LOL, pero no al nivel que lo hace esa gente. Y yo no sabía si íbamos a analizar o no, porque normalmente en el postpartido se comenta más tertulia, porque, o sea, porque era el martes es la tertulia de la LEC. Pero por si acaso ellos fueran a comentar algo más técnico, literalmente, bro, me vi toda la jornada, toda la semana de la LEC, las 3 días. Empecé a las 10:30 de la mañana y acabé a las 8 de la noche. Me lo vi a por dos, pero claro, cada vez que acababa una jornada me veía el postpartido, me veía tweets de la gente, me veía comentarios, me iba a la opinión de Cabra Maravilla, veía lo que decían Sportmaníacos, me veía las tertulias de Mellado, todo, todo. O sea, ayer dediqué íntegramente mi existencia humana, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche que entré en el postpartido, a ver la LEC y aprender de la LEC. Eh, que realmente no me hacía falta porque yo tengo suficientes tablas para defenderme, entre comillas, porque llevo viéndolo mucho tiempo y tengo conocimientos, pero yo quería ir el primer día lo mejor preparado posible para poder desenvolverme de lo mejor. Que luego hablaremos de mi participación cuando lleguemos allí, ¿vale? Estamos hablando de cómo llegué. Entonces, nada, eso. El único tiempo de parón que tuve fue cuando me duché. Igualmente me puse de fondos por maníacos mientras me duchaba, o sea, no se paró. Un segundo que voy a pegarle un trago al café. Y con eso ya llegamos a lo que viene siendo las 10 más o menos, que acaba la Superliga 10:30. Me paso por el chat de Mellado, me manda las cosas, me conecto a la cámara, entro y ahí están todos. ¡Bof! Ahí sí que venían un poco los nervios, pero más o menos supe controlarlo bien. O sea, yo hablar a la cámara y exponer mis ideas creo que es algo que más o menos puedo hacer bien. Obviamente no lo hice lo mejor posible en ese momento porque tenía, pues eso, vergüenza, un poco de inseguridades y es algo nuevo para ti, porque yo estoy aquí muy acostumbrado, te cuento lo que sea y te digo lo que sea y te hablo de mis puntos sin ningún tipo de problema. Pero no es lo mismo aquí, yo solo, sin turros de palabra, soltando mi retaíla de tonterías durante una hora entera, que cuando tienes que interactuar con otras personas. Ellos me van haciendo preguntas, yo más o menos me voy desarrollando, gracias a Dios. Es decir, que Mellado me hizo preguntas muy fáciles, entre comillas, rollo, me dejó ideas que yo tenía ¿cómo se llama esto? Una opinión muy formada, entonces fue muy fácil sacar las palabras, básicamente, digamos, ¿no? Estoy buscando aquí cómo expresarlo porque lo tengo un poco borroso, fue complicado. Y nada, y quizás resbalé a lo mejor con algún chiste, con alguna broma, con alguna metáfora. La verdad, lo del que hice de arriba a la derecha, la derecha horaria, yo te juro que no estaba preparado, en plan, simplemente me salió así. Y luego ya cuando más o menos llegué a la mitad del chiste dije, bueno, ya la tengo que comitear, ya no hay forma de arreglarlo. Y pues arriba a la derecha ya está, ¿sabes? O sea, tampoco fue un drama, no fue lo mejor del mundo, pero bueno, comiteamos con el chiste, que es lo que importaba, ¿no? Eh, Después de eso, nada,
estuvimos hablando de LOL, la tertulia y tal. Intenté entrar, algunas veces no. Me dio especial a Karasu, que me echó un cable por chat, me habló y me dijo, mira, tú entra porque si no te van a comer. Alguna vez intenté entrar y entré, otra vez intenté entrar y no pude entrar. Fue un complicado, yo lo entiendo. Y nada, con esa parte es sin duda con lo que más descontento estoy, que no supe entrar en los momentos que tenía que haber entrado para decir mis argumentos y mis opiniones y se me quedaron muchas cosas en el tintero que considero que habrían sido interesantes para comentar. Sin más, no me voy a autoflagelar, autocrítica y a seguir. Primera vez que participo, es normal que sea literalmente el meme este del Moai y la estatua. Si algún día espero tener otra oportunidad, cada vez iré mejorando y iré con más confianza. La primera vez, claro, que yo no sabía cómo iba a recibir. Ahora que he visto ya que la gente me ha recibido, que le ha gustado lo que he dicho y que le ha gustado mis participaciones, joder, vas con menos vergüenza. Pero la primera vez yo no tenía el chat, yo no puse el chat porque dije, como ponga el chat, me mato. O sea, como alguien diga algo malo, yo aquí hago el harakiri en directo. Porque si a mí me hatean en los comentarios de mi contenido de YouTube, si a mí me hatean cuando yo hacía directos, me la suda, yo me defiendo. Si a mí me hateas en el chat de Jaime Mellado, yo no voy a defenderme porque no es mi. Como a mí me gustaría participar en una tertulia de, ay, este me ha llamado tonto en el chat. No, eso no lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, pues eso, no puse el chat y de haber sabido que iba a ser tan positivo, lo habría puesto, me habría venido arriba y habría participado más. Fue un problema por mi parte no haber entrado, no saber cuándo entrar, pero bueno, autocrítica y seguir, tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Después de eso, Karasu me tendió puentes, me habló, me comentó tal y cual, muy agradecido con él y nada, se acabó y al terminar, pues básicamente una votación en el chat, 87% de las personas dijeron que querían que volviese y yo pues agradecidísimo y ya le hablé a Mellado que le dije que si quiere que vuelva cuando me avise, sin ningún tipo de compromiso, si él considera que es interesante que yo vaya, iré. Y si él no lo considera, pues yo no voy. O sea, no hay ningún problema. Lo que haya dicho la gente me parece genial, pero el programa es suyo y él me invita si quiere y si no, no. Y yo no tengo ningún problema. Y no me voy a enfadar ni a picar porque ya he hecho mucho más de lo que debería. Porque podría haber pasado simplemente el TikTok o haberle dado gracia y haber dicho, no, lo siento, tío. Y no solo eso, sino que me invita. Luego me intentaron también, ¿cómo se llama? Enemistar, entre comillas, con Jordi LMK. Yo la verdad es que a Jordi me cae muy bien, no puedo tampoco aquí tirarle hate, pero claro, somos los dos Fanatic Boys, ¿no? Y él es como un poco más comedido, él no tira hate, él siempre apoyar, y yo soy literalmente el mayor hater de Fanatic para ser fan. Entonces, pues es normal que tengamos ese uno contra uno. Pero bueno, así funcionan las cosas y veremos qué tal se desarrolla esto. Eh, Y creo que no me dejó nada más en el tintero. Mucha gente luego me vi el VOD para ver el chat, para ver qué opinaban de mí la gente. Me dieron feedback, mis amigos y gente por TikTok, y muchísimo apoyo. Y yo que vamos, no estoy agradecido, estoy agradecidísimo con todos vosotros y ha sido una locura y me encanta y no puedo más, ¿eh? O sea, sois los mejores todos y cada uno de vosotros, la buena gente que sois y lo que me apoyáis y nada, siga o no siga creando contenido de LOL en un futuro, o consiga o no consiga establecerme en alguna de estas tertulias que hay de LOL que a mí me gustaría, yo ya he ganado con todos vosotros y con todos los comentarios bonitos que recibo en redes. Es que no tiene sentido. Supongo que es eso. Yo soy una persona muy transparente que habla muy no digo tranquila porque me cago en los muertos de todo Dios, pero que habla muy sincera y eso también hace que la gente que te ve sepa valorar lo que haces y lo que expresas, ¿no? Y del postpartido de Mellado nada más que comentar, la verdad. Si algún día vuelvo os enteraréis. Si no vuelvo, yo ya soy la persona más feliz del mundo. Espérate. Vale, ya está. Eh, acabo de leer un mensaje que acabo de flipar. Pero sin más, no os voy a liquear esto, que esto son conversaciones privadas. Pero bueno. Justo si algún día vuelvo, ya veremos. Vale. Ay, hay que entrar a los calores de nuevo. Nada. Creo que no tengo nada más que hablar de eso, que os amo a todos y cada uno de vosotros y vamos a seguir con el resto de temas. Eso ha sido mi punto de vista de dentro y veremos qué tal sigue todo. Antes de irnos con lo que viene siendo los temas del LOL, quería deciros algunas cosas del vídeo, porque yo no quería entrar y romper mi personaje en el propio postpartido, pero porque yo hice el vídeo con una forma y con unas cosas para que, o sea, con unos motivos, con unas indirectas para que funcionase, para que lo viesen, para que se picasen y me quisiesen llamar. Y funcionó. Ese vídeo estaba pensado de pe a pa. Entonces es normal, y ellos se fijaron
y me criticaron esas cosas que estaban hechas para que criticasen o para que se enterasen. Entonces, ahora aquí a vosotros os lo voy a explicar, si queréis hacer algún día Ragebyte o conseguir algo, cómo se hacen esto, porque el vídeo estaba más pensado de lo que parece, ¿vale? Primero, lo de este vídeo es para Champi y Mellado. Si no eres nadie de ellos, desliza o menciónalos para que lo vean. Obviamente esto hace que la gente que no sea ellos quieren saberlo. Es como, te voy a contar un secreto. Es lo mismo, es para ellos dos. Y tú eres un cotilla, vas a verlo. Bien, primer engage. Luego, te meto el peor argumento de la historia. Soy gallego, sin más. Brother, ese argumento es una basura. Obviamente es... no es bait, pero es... quédate a verlo. Tengo... poca vergüenza y a ver si te interesa lo que te voy a contar después. Obviamente no es el mejor argumento, pero decirte, no, soy muy bueno, tengo 200 vídeos creados en tal. No. Primero tengo que llevar la atención, que es con lo de soy gallego, y ya negociamos, la verdad, yo no pensaba que le fuera a ser tan gracioso. Yo no lo decía con cobrar, lo decía con, y ya hablamos de cuándo quedamos, cómo hacemos y demás. O sea, no creo que fuese tampoco... O sea, yo no lo buscaba con el nivel de dinero, lo buscaba con pues eso, tú mira mis vídeos y te gusta y ya negociamos de cuándo voy, cómo voy y qué te interesa de mí, ¿sabes? Luego, lo de decir a la gente que tenían intereses y que eran comedidos, era pues eso, buscar picarlos, obviamente, allí la verdad no son, a ver, obviamente sí tienen, que si uno tiene que mantener la imagen porque está en un club, otro tiene que mantener la otra imagen porque está en otro club, otro no sé qué, todo el mundo tiene intereses, igual que los tengo yo mis intereses eran estando allí, no dar pena para que me sigan llamando y gustar a la gente, pero obviamente tengo que hacer que te pique el vídeo y que quieras, ¿sabes? Saber más de mí. Y luego los subtítulos mal, ahí Tesrak dice, ahí tal, Tesrak dice, oye, tanto tan importante es, y los subtítulos mal. Y luego dice Karasu, bueno, pero es un poco desenfadado. Los subtítulos mal es de primero de TikTok, es Ragebyte, del básico de soy más listo que tú, voy a comentarte que has puesto mal los subtítulos. La gente no se fijó en eso y no me lo comentó, pero eso pasa mucho en TikTok. La gente pone mal cosas a posta para que venga el listillo a corregirte y te da engagement. Era simplemente eso. Y vale, ya está todo lo que tiene que ver con el postpartido. Lo único que voy a comentar son 3 o 4 puntos que no pude meter y que me jodió no poder comentarlos, tío. Porque yo tenía una opinión, o sea, no voy aquí a explayarme y a dar el todo, pero vaya, básicamente, por ejemplo, ellos dijeron que Jung era el mejor jugador de Giants y yo ahí tengo un punto de vista distinto de que Jung está haciendo la del bien queda en Giants, no es que sea el mejor. ¿Qué más por ahí? No sé, o sea, tenía algunos de esos puntos de cosas que podía haber entrado a decir que no pude decir y me jodió basto. Por ejemplo, me gustaría haber hablado más de lo mal hecho que está el equipo de BTS en cuanto a cómo están construidas las personalidades. Me gustaría haber tirado más por cosas así, pero bueno, sin más, no pude mencionar algunas cosas, como es normal, porque me faltó lo que viene siendo tablas, y la próxima vez que vaya, a machete. O sea, no a machete de ser un mal educado, pero cuando tenga que entrar, entraré, y cuando no, pues no entro. Después de estos 18 minutos hablando de mi persona y autocomplaciéndome, vamos a hablar, antes de hablar de la semana 3, vamos a hablar de algo que a mí me apetece mucho, no, muchísimo, que es los cambios a League of Legends en general que va a haber con el siguiente split de Spirit Blossom, ¿vale? Lo de Noxus ha estado bien. Estas mecánicas de cada X tiempo cambiar la grieta me parece genial. Y pues eso, vamos a comentar todos los cambios que ponen en general. Lo primero, han mejorado eh, los trolls y AFKs. La gente que juega mal no dicen exactamente qué van a detectar para que la gente que lo hace no sepa cómo esquivarlo, pero van a mejorar la forma en la cual el sistema de castigos de Riot hace que las personas tóxicas sean castigadas, ¿vale? Ahora te van a decir, primero, cuando baneen a alguien, quién ha sido baneado, igual que cuando salta un tramposo. Yo solo he tenido una vez el Vanguard con un Sherath Scripter. Si te salta y te pone, este pavo es Scripter, o sea, te pone tramposo, detectado, y saca la partida y te vuelves LPs. Pues yo solo he tenido una vez eso, pero ahora también cuando te lleguen el aviso de informes de una persona que ha sido baneada, te va a decir quién ha sido. Y eso, pues a mí me parece bien, o sea, al fin y al cabo estás señalando al malo, me parece genial, no hace falta meterle tampoco tanto misterio. ¿Qué más? Bueno, estoy pensando, tío, ¿por qué en la web del LOL no está el texto justificado, que está todo alineado a la izquierda, tío? Qué incómodo de ver, pero bueno. Si lo haces con algún editor de texto rollo WordPress y tal, es verdad que no tiene la opción de justificar texto y es horrible. Y nada, eso, que básicamente han mejorado cómo van a detectar por ejemplo, el SOFINT
a ser mucho más fácil de detectar el inteo más chill, ¿no? Vale, cambios de la temporada 2. Guía de florecer espiritual. A mí me va mal el LOL con el... Pero tengo 16 GB de RAM. Que bueno, podemos hablar de los gigas de RAM porque tengo el mismo RAM en el móvil que en el PC. Heavy. Una 2060. Un i5. O sea, no tengo mal PC para jugar al LOL y a veces me va mal. O sea, me le voy a meter una reseteada histórica, pero heavy eso, ¿no? Entonces la grieta que la cambien tal me mola, pero a ver si va a ir peor, ¿sabes? Va a haber más agua por la base. Eso significa, a mí me importa esto, que Quillana va a poder pillar la W de agua en base. Porque Quillana defendiendo y atacando es infumable. Quillana defendiendo su base o atacando a las enemigas es una basura. Porque no hay arbustos, no hay agua, solo puedes pillar tierra, no puedes cambiar elementos para resetear la pasiva de tirar, por ejemplo, tierra bosque. No puedes hacer eso porque no hay bosque, no hay agua, siempre tienes que tirar lo mismo, entonces no reseteas y haces menos daño, literalmente, con Quillana. Entonces, si ahora van a meter agua en la fuente, me parece genial, la verdad. Me parece una cosa, solo por eso me parece buen cambio. Luego el Atacan. Se acabaron las tonterías de Atacan 1 y Atacan 2. Ahora será Atacan espinoso. Si lo tocas te pinchas. En plan es un cactus. Y nada. Ahora, si no me equivoco, da las rosas. Y cuando matas al Atacan, todas las rosas que no se han reclamado, te las dan. Y las multiplica por 25. O sea, por 25 no. Te da un 25% más. Las multiplica por... ¿Cuánto es multiplicar? Un 25% más es multiplicarlo por 1,25, efectivamente. Luego, ritmo de los objetivos. Han, han escuchado y han entendido, lo cual me parece increíble esto, porque yo pensaba que Riot no se iba a dar cuenta, la verdad, porque no es que sea tampoco algo súper ultra mega comentado en la comunidad, que se estaban pasando con los objetivos. Ahora, solo va a haber 3 Kevins, van a salir un poco más tarde, y el Heraldo saldrá al minuto 15. Entonces, ahora todo va a ser un poquito más espaciado, entre comillas. Solo tienes que pelear 3 Kevins, no 6. Tienes un heraldo igualmente. Tienes cambios en la grieta y demás. Me parece genial para hacer que el juego sea un poquito más estratégico. Porque había... El early ahora mismo era, vale, entonces Kevins yo hago dragón, tú haces dragón, yo hago Kevins. Genial, no hay más, no hay pelea, no hay nada. Ahora van a hacer que, sabiendo solo 3 Kevins, tú puedes jugar en torno a hacerte dragón y hacerte los Kevins también, ¿sabes? Ya no es un trade relevante, entre comillas, ¿vale? Vamos a hacer Kevins por dragón y luego Heraldo por dragón. Pero ya no es el mismo bufo, ya no es la misma forma y hay que valorar si sigue siendo tan rentable a nivel económico hacer esos trades. Porque antes 2 Kevins por dragón, o sea, 6 Kevins por 2 dragones, era más pensable si podías conseguir ventaja para tirar torres. Luego han cambiado los botines, ahora ya no das botín excepto que vayas ganando, lo cual me parece genial porque me parece una locura ir perdiendo y ser el fedeado de tu equipo y dar botín. Luego una cosa que no sé si me gusta o no. A ver, me gusta porque justo hace la semana pasada me tocó un Shaco Support con Smite que no estuvo en línea y tuve que jugar yo solo el 2 para 1. Gracias a Dios me piqué real, entonces pude jugar la partida. Eh, Van a hacer dos cosas. Una, solo puede haber un Smite por partida, que va a ser el jungla. Tú cuando entras con el rol de jungla a Champ Select se te pone Smite y no puedes quitarlo. Y solo puede haber un support por partida. Y tú cuando entras a partida, no en Champ Select, sino en partida dentro de la grieta, con el rol de support, ya tienes comprado automáticamente el Atlas Mundial, que es el único ítem que se pueden hacer los supports. Esto lo hacen para, sobre todo, primero, la gente que no se pilla bien las cosas al principio de la partida, que quitar ese mínimo problema, que tampoco es tan grande. Y luego, para, sobre todo, evitar cambios de línea, porque si vas con Smite e Intendente de jungla, sí que se pueden hacer alguna estrategia. Y eso, básicamente, porque dicen que es por los cambios de línea, lo cual yo no lo entiendo mucho, pero vaya, tampoco me parece una locura. Es simplemente controlar un poco el meta de que no te pase un doble jungla, un funneling o algo raro que te joda la integridad del juego. Lo puedo entender, me parece demasiado controlador, pero tampoco me parece algo por lo que alterarse. Entonces, eso, igualmente tú puedes cambiar roles igualmente en Champ Select. Ahora mismo, cuando le pides para cambiar, te cambia el pick order, o si ya has piqueado, te cambia los campeones. Pues lo que va a pasar es que ahora también vas a poder tener una opción al darle a cambiar, que es cambiar campeón o cambiar rol, ¿vale? Por ejemplo, tú
te han autofiliado a medio y pides ir jungla y el jungla le da igual, pues te lo cambia. Y puedes cambiar el rol, entonces te pones smite a ti y al otro se lo quita. O sea que se puede seguir haciendo. Y luego sigue existiendo la runa de cambiar summoners, por lo cual vas a seguir teniendo dos smites en partida si quieres jugar con algún campeón que se cambie summoners. Más ajustes a medida para venir los cambios de calle. Pues eso, aparte de todo esto que han hecho, a partir de los cambios que han hecho estos para que ya no puedes ir con un smite que pueda parecer que eres jungla, para que entonces no te ponga que es un lane swap, también detectan que si el support está en una línea que no es bot lane antes del minuto 3, habrá penalizaciones al support solo, no al jugador de línea, pero al support sí, o sea, no es beneficioso para el support, pero entonces si puedes poner por delante a un jugador, puedes seguir haciéndolo, solo que estás sacrificando mucho más tu partida. Luego, han cambiado la pantalla de morir, a mí esto me da igual, porque excepto que sea un Clash o una Ranked ultra interesante, en la cual estoy jugando premade de 5, premade de 3 y puedo colear a mis compañeros de lo que ha pasado y ayudarles para que sigan jugando la partida. Yo cuando juego solo me matan y si por lo que sea la muerte es de más de 20 segundos, cojo el móvil y me veo un TikTok o me leo un tweet o respondo un WhatsApp o si estamos en época de exámenes, esos 20 segundos son sagrados para leerme una frase de un tema, ¿eh? Aquí hay que optimizar a tope. Pero bueno, que a quien le guste estar muerto y ver cosas puede. Y luego van a meter efectos de sonido únicos para la persona que esté en racha. Es decir, tú vas 3-0 y haces una cuarta kill, a todo el mundo le va a sonar normal, pero a ti te va a sonar en plan... Por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? Esto es un resumen de todo en general, de lo que ya hemos comentado y cosas que faltan por comentar, que han hecho justo un artículo resumen. Entonces vamos a leerlo por encima, ¿vale? Pues eso, hablan del Atacán Espinado, hablan de los Kevins que salen más tarde, hablan del Heraldo que aparece el 15 y, importante, al Heraldo ahora va a ser mucho más difícil esquivarle el daño, por lo cual seguramente sufras más haciéndotelo. Ya no puede ser esto de... Yo me acuerdo hace años cuando metieron el Heraldo que ya no jugaba top lane, de yo solo con Fiora y él me hace el Heraldo yo solo porque podías. La asignación de roles que he comentado, muy guay el nuevo espectador, efectos de sonido de la racha de asesinatos, eso todo es lo que hemos visto. Luego, el nuevo mapa también ya lo hemos hablado, el sistema de trolls también, los avisos te van a decir quién es el jugador baneado. Nos comentan que en este último año de Vanguard han reembolsado 700.000 LPs a más de 30.000 jugadores por tramposos, han bloqueado 24.000 tramposos. Aún ya les queda mucho para hacer. Y luego que van a meter un nuevo modo de juego, Trifulca, que lo comentaremos ahora. Disculpen, que tuve un imprevisto, tuve que hacer un corte, pero ya estoy de nuevo, gente. Bueno, vosotros no lo habéis ni notado, simplemente he cortado y sigo grabando, o sea que seguimos. Vale, la Trifulca es un modo 5 contra 5 que os permitirá elegir a un campeón para jugar en un nuevo mapa ambientado en la ciudad de Vandel. O sea, nos vamos a Vandel. Hay que hablar seriamente con Riot porque yo entiendo que quieres vender dinero, pero joa, Noxus y ahora Jonia. Brother, Noxus Jonia todo el rato, vale, muy bien, bonita guerra tuvieron Noxus y Jonia en el lore para invadirlos. Algo más, que sí, que muy anime, pero tío, ¿cuánto hace que no vamos a Demacia? ¿Cuánto hace que no vamos a Shurima? Piltover y Zaun, vale, hemos ido en Arcane por lo menos. ¿Cuánto hace que no vamos a Freljord? Vandel, ahora vamos a Vandel en un minijuego. Bro, me interesan más cosas que Noxus, Zaun. O sea, perdón, Noxus sí, Noxus, Piltover, Zaun y Jonia. Me interesan más cosas. Me interesa Demacia, me interesa Freljord, me interesa el vacío. Bro, ¿podemos irnos al vacío alguna vez en la vida? ¿Podemos literalmente hacer un manga sobre el vacío? Que vale, sé que hay cómics y cosas, pero la gente mainstream no es lo mainstream ver los cómics. Luego, en el modo este 5 contra 5 no habrá torretas ni objetivos importantes, pero sí que habrá bufos. Y nada, simplemente es como un mini tower defense, entre comillas, de hacer que los minions hiteen el nexo enemigo. Y luego meterán otro minijuego, como fue el de la mano del demonio, que era como un mínimo. No es la palabra mínimo. Un pequeño balatro, o sea, sí, mínimo se puede decir, bueno, eso. Que es como un balatro, pero en versión light. Eso, light es la palabra, en versión. ¿Cómo se dice light? En ligera. Pero que mal, no significa lo mismo, tiene la misma connotación, ¿me entendéis? Light, un balatro light en el launcher.
¿Y qué más? Pues luego hablan de skins, sacaremos una Ashe, o sea, sacarán una Ashe, una Irelia, un Bardo, un Varus, una Nacira, Florecer Espiritual, Ivern, Florecer Espiritual, Lur, Florecer Espiritual de Prestigio, esos dos, en el pase de batalla. Y luego, pues, van a hacer lo que se llama aspectos variados, es decir, Riot siempre sacaba colecciones de aspectos y algún aspecto suelto, no colección, por ejemplo, te sacan Rumbling de Jungle o cosas así que son campeones, que tienen una skin que no está dentro de un pack. Y ahora van a darse el lujo de poder sacar personajes eh, que sí comparten línea temática con otras skins, pero no salen todos juntos. En este caso, pues el mejor ejemplo es Twitch Fiesta en la piscina, ¿vale? Siempre salen skins de Fiesta en la piscina, como 3 o 4 en verano, pues este año sacan una y se la pela. Y es un aspecto variado que entra dentro de la colección Fiesta en la piscina, pero no sacan un super evento de Fiesta en la piscina. Lo cual le da más libertad de sacar distintas skins mejores. Luego, el siguiente aspecto exaltado será Morgana. Morgana en Jonia. No se supone que el aspecto exaltado tenía que ser algo inspirado en lo que viene siendo el lore. A ver, hay que ver cómo meten a Morgana, porque, por ejemplo, Ashe no es de Jonia tampoco, Lux tampoco. Ashe es de Freyr, Lux es de Demacia, pero bueno, veremos qué pasa con eso. Me gustaría que fuera un personaje de Jonia, que luego puedes meterle a Morgana al lore de Jonia, pero Morgana es de Demacia. Morgana y Kayle, hijas de una diosa, bajan a Demacia, una es la buena y otra es la mala. Eh, pues no me convence, porque vale, Sanguzal de Mordekaiser era lore, obviamente, de Demacia, de que Mordekaiser quizás es el personaje más poderoso de todo, perdón, de Noxus. Veremos qué hacen con Morgana, pero no me gusta eso. Deberías meter un personaje que sea 100% de Jonia, aunque a lo mejor ahora te sacan un lore de Morgana que estuvo pagando por Jonia, que es un espíritu, bueno, se puede ver. Luego, la nueva campeona, Yunara. El nombre me mola y el aspecto me mola, me mola mucho. Leía un pavo que decía, Riot, deja sacar monas chinas si queremos personajes feos. Y tiene razón, porque si te vas a la fecha de lanzamiento de campeones y buscas cuál es el campeón feo último que han sacado, falta muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, te vas a revisar y vale, salió Mel y luego Ambessa. Es verdad que Mel no es nadie. No es una mona china, pero. Perdón, que me traen ganas de estornudar. Es verdad que Mel es una mona china, pero. Tampoco es el personaje más feo que hayan sacado, ¿sabes? Smolder, por ejemplo, es una criatura, pero es una criatura bonita y mona. No están haciendo algo súper raro. Briar sí que es un poquito quizás más fuera de los cánones de belleza. En 2023 ya, ¿sabes? En 2023 Briar. Pero aún así tampoco es que desentone tanto. Nafiri tampoco. Que bueno, Nafiri sí que es un monstruo cuadrúpedo. Podría entrar, pero tampoco es tan grotesco como lo que veníamos teniendo. Para bajar algo entre comillas grotesco y raro, tienes que irte hasta Pike 2018. Y luego tienes, sí, Ornn, bajas ya está Ivern, que es raro, Kled, que es súper raro, y la Oi tampoco está entre los canales de belleza, Bardo, Rek'Sai, vale, sí, pero te estás yendo ya a Rek'Sai 2014. O sea, tampoco es que Riot siempre haya sacado personajes feos, pero es que si el último feo es en 2018, entre comillas, pues ya está, ya apetecía un Cho'Gath, la verdad. Y como última nota de comentar es la actualización de desarrollo para la batalla. Básicamente aquí nos comentan algo más sobre Trifulca, el nuevo modo de juego. Os leo porque yo no me lo he leído. He escuchado un poquito el vídeo de LoL Esports. De LoL Esports no, de LoL Es, de España. Para jugar en el invocador se necesita un gran conocimiento de mecánicas del juego, destreza para poner en práctica dicho conocimiento y además saber crear una buena estrategia. Y todo esto antes de empezar a jugar y entender por qué gusta tanto. Es precisamente lo que hace que League of Legends sea tan atractivo, incluso tras miles de horas. Pero no es para todo el mundo, incluso a los demás jugadores a los que les encanta a veces necesitan relajarse un poco y jugar partidas más distendidas. Aquí creo que falta una coma. Además, es posible que los nuevos jugadores también busquen una forma más relajada de pasarlo bien en el LoL. Harán sobre esa necesidad para algunos jugadores, pero para quienes quieren disfrutar de ese campeón que les encanta o quieren intentar mejorar, tener que jugar con un campeón aleatorio no ayuda. Así que pensamos en qué clase de modos podrían suplir esta necesidad. Muy similar al combate a muerte por equipos de los juegos FPS, en esos modos los jugadores pueden poner a prueba sus mecánicas y disfrutar de la principal experiencia del juego sin preocuparse por la coordinación ni tener que ser los mejores. Así que nos preguntamos cómo podría ser una nueva versión de combate a muerte, pero en el LoL. Así nació Trifulca. He tenido un ataque de estornudos que me ha dejado la nariz taponadérrima, ¿eh? Eh, Sigo leyendo. Nos adelantamos en la Thunderdome. O sea, Dome es... ¿Qué significa Dome? Porque, por ejemplo, el Tokyo Dome... Domo será, ¿no? Dome en español.
Cúpula, sí, por ejemplo, porque yo me acuerdo que en Japón fui al Tokyo Dome, y el Tokyo Dome es una cúpula. Hablando de Japón, he grabado en la primera parte más de una hora de los podcasts sobre Japón. Cuando suba la primera parte y me hagáis preguntas, grabaré la segunda hablando de mi segundo viaje y respondiendo vuestras preguntas. ¿Cuándo subirá la primera parte? Una semana que no pueda grabar podcast. Así de fácil. Es un podcast comodín. Dicho esto, nos adelantamos en la cúpula del trueno. Eh, Vale, la Thunderdome es una game jam interna de desarrolladores donde tienen una semana para trabajar en ideas locas. O sea, vale, Riot hace como una semana de traedme lo que hagáis, ¿no? Trae tu hijo al cole. Bueno, trae tu hijo al trabajo, pero en este caso es trae tu juego al trabajo. Resulta que meter a jugadores empedernidos League of Legends en una sala para crear algo con los jugadores en mente puede ser justo lo que buscábamos. Nuestra herramienta de práctica multijugador e indicadores de torretas son los otros grandes ejemplos de los elementos que los Rioters han creado durante la Thunderdome. O sea, que la herramienta de práctica que ahora puede entrar más gente. Y los indicadores de torretas, que es el área de la torre, o que no entiendo que sea un indicador de torreta. Pero bueno, son cosas que han salido de la Thunderdome, me parece bien. En un periodo tan corto de tiempo, este pequeño grupo creó una primera versión de Trifulca. Era una idea con un objetivo muy específico, un modo de juego sencillo y frenético de LoL donde los jugadores más veteranos puedan pasarlo en grande y los nuevos puedan aprender. Conceptos básicos de Trifulca. Bien, cada equipo comienza con 250 de vida. El primer equipo en reducir la vida del otro a cero se lleva la victoria. Las eliminaciones de campeones infligen 5 de daño al equipo enemigo. Mientras que el equipo enemigo no tenga poca vida, las eliminaciones de súbditos también infligen 1 de daño. ¿Cómo? Perdón. Mientras que el equipo enemigo no tenga poca vida, las eliminaciones de súbditos enemigos también infligen 1 de daño. O sea, las hitear minions hace daño. Vale. Avanzar con los súbditos a través del portal de bundle del equipo rival inflige 1 de daño. Vale, o sea, por cada wave, suponiendo que la wave sean 6 minions y no hay canon, si tú limpias la wave entera y tu wave hitea contra el nexo enemigo, has hecho 12 de daño. Y si por el camino te llevas a algún campeón, haces más. Ok. No hay torretas, no hay nexo. Solo hay que luchar, avanzar y volver a empezar. No hay nexo como tal porque no le puedes hitear tú con básicos, pero sí que hay un portal donde entran los minions y hacen daño. Las partidas de Trifulca serán frenéticas, divertidas y rápidas. Vamos a contaros algunos de los elementos más importantes de Trifulca, empezando por los populares héroes sin capa de las partidas, los minions. Ya no son escudos de carne que se lanzan contra las torretas. En este modo son la clave para la victoria. Por cada súbdito que acompañes a través del portal de bundle del equipo enemigo, estaréis mucho más cerca de ganar. Eso sí, debéis protegerlos de los 5 campeones del equipo enemigo que querrán hacerles pupita. Claro, es difícil esto, ¿eh? Si pudieses jugar con la Syndra vieja, con la W que pillaba 3 minions o 3 bolas, pues mínimo te aseguras meter 3 puntos cada ronda. Pero ahora mismo, con la Syndra actual, puedes meter un punto extra cada ronda con la W. Si lo usas única y exclusivamente para mover al minion y no lo one-shoteas. Ah, bueno, no puedes porque la Syndra coge a los minions rivales y tú quieres meter tus minions aliados en el rival. Entonces no puedes. No sé, no hay ningún personaje que interactúe con minions como para moverlos. Bueno, Ryze con la ulti a lo mejor estaría roto. Habría que verlo. Avanzar. Espera. Al avanzar veréis campamentos a cada lado de la calle que otorgarán poderosas mejoras. O sea, estarán el red y el blue, pero darán algo más que simplemente el red y el blue. Estos campamentos no solo otorgan mejoras y oro, sino que también hacen realidad una gran variedad de campeones y estilos de juego con el objetivo de crear más combates dinámicos. ¿Cómo? O sea, que te potencian de una forma distinta. Más os vale evitar que vuestros enemigos se cuelen tras las oleadas de súbditos y usen vuestro portal. ¿Cómo? ¿Que hay un TP o algo? No estoy entendiendo. No hemos visto el mapa, así que no estoy entendiendo. Pero parece que hay un TP o algo y que desbloqueas cosas al hacer los objetivos. Seguimos. Como comentamos antes, Trifulca es un modo rápido y por ello no nos hemos cortado nada en cuanto al progreso de la partida. Tendréis gran cantidad de oro solo por existir y aún así... y aún más por combatir y eliminar campamentos. Cuando queráis gastar oro o recuperar vida tras enfrentaros a uno de esos cansinos campeones a distancia, solo tendréis que usar la retirada o daros un paseo hasta la base, donde habrá todo tipo de objetos nuevos y brillantes a vuestra disposición. O sea, nuevos objetos, no es como en Aram, puedes comprar cuando quieras y puedes vaquear para curarte. Bien. Por último, también queríamos asegurarnos de que Trifulca fuese un lugar para todos los jugadores, sin importar su nivel de destreza, por lo que no es tan fácil que un equipo arrase hasta la victoria. Si por algún motivo incomprensible vuestro equipo está para el arrastre, recibiréis una mejora de remontada que os ayudará a poneros al día en la partida, aumentando el daño infligido y reduciendo el recibido. Eso sí, el mejor equipo será el que se alce con la victoria. Por ahora, quedarse atrás no pasa tanta factura como en otros equipos. O sea, pero ahora quedarse atrás no pasa tanta factura como en otros modos. Bueno, mecánicas de remontada en un modo de juego no competitivo me parece bien para que sea más divertido. Tampoco quiero jugar mucho de Trifulca. El mismo modo de juego que me gusta es Arena. Y con esto comentamos todas las novedades. Trifulca, sin más, todo lo nuevo que metas me gusta.
La nueva varieta veremos y los aspectos temáticos me dan igual y los cambios a los a los subobjetivos neutrales, perdón, que estoy un poco espeso, los cambios a los objetivos neutrales, veremos cómo afectan al meta y qué llevan. Yo creo que, sobre todo en la LEC, que el meta es mucho tradear Kevins por dragones, puede que, que el equipo que se lleva los Kevins, que se queda dos dragones atrás y que el otro equipo puede hacer el ARM muy fácil, se vea menos penalizado ahora que hay menos Kevins que tradear. ¿Qué vas? Rápidamente. Nuevo jugador del Hall of Fame. Vale, van a anunciar en mayo un nuevo jugador del Hall of Fame. Y aquí pone, This player has inspired the next generation of coming players. Vale, es un jugador que ha inspirado a muchas generaciones de jugadores. Supongo que coreano no va a ser, porque ya tenemos a Faker y no vas a sacar dos coreanos seguidos. Entonces tendría que ser China, Europa, Norteamérica. Uzi sería la mejor opción en China. XP, que supongo que si hablas de inspirar jugadores. O Caps, no, porque tiene... O Caps, sí, a lo mejor. Y Bjersen en Norteamérica, no lo sé. Le voy a preguntar a ChatGPT y a ver qué nos dice, vale. Pauso mientras escribo el prompt. Vale, pues como es lógico, ChatGPT dice lo mismo. Dice, Uzi, el AD más icónico de la historia, aunque nunca ganó nada a un mundial, básicamente, porque sí que ganó MSI. Considerado durante años el mejor mecánicamente, una inspiración directa para motores de jugadores, un estilo agresivo que hizo que fuera una figura casi mítica en China, y fue una superestrella desde joven y siguió siendo relevante por mucho tiempo. Luego nos da otras opciones como Doublelift, ya que fue la cara más importante de NA durante mucho tiempo. Inspiró a muchos jugadores de la región y tiene una narrativa de superación muy marcada. También nos comenta de China, de Shai, muy querido por el estilo mecánico dominante de 2018, inspiró a una generación de top lanes coreanos y chinos, campeón del mundo y gran fanbase en China. Que es verdad que de Shai es casi como un ídolo en China. Y luego Bengi, que fue el brazo derecho de Faker en SK Telecom, 13 campeón del mundial, poco flashy, pero muy respetado como el jungla perfecto. Claro, pero Bengi meter dos jugadores seguidos de SK Telecom, de T1 y tal, me parece demasiado ya. Entonces, por mucho que Bengi haya ganado 3 mundiales, lo quitamos. De hecho, ChatGPT dice que mi predicción es que su predicción va a ser UCI 100%. Y nos menciona cosas muy importantes como ha inspirado a talentos como Gala, Elk, Light y demás. Y aparte, eso. Yo también creo que va a ser UCI, más que nada por dinero. Ha sacado Faker, que es el obvio. UCI, tienes motivos de sobra para meterlo. Y aún por encima, China. Simplemente China es la región más grande del LoL en cuanto a player base. Sacas cualquier cosa y ganas dinero. Sacas una skin de UCI, sacas el pase de batalla de UCI, sacas lo que sea de UCI. Claro, a Faker hicieron 2 skins. ¿A UCI le harán 2 o una? Yo supongo que a UCI le harán una. Porque no es tan GOAT, pero ya veremos. Y el pase de batalla y todo, o sea, vas a farmear muchísimo dinero de los fans chinos de UCI. Entonces yo creo que será UCI también. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en comentarios, gente. Y ya, tenía aquí las declaraciones de Caps que dice que puede pelear por el Mundial. No voy a entrar mucho detalle en esto. Hay mucha gente criticándolo diciendo, ¿cómo va a decir esto Caps si ni siquiera ha ganado la LEC? Obviamente primero tienes que ganar la LEC, pero si hay un único jugador en la LEC que puede decir que quiere pelear por el Mundial y que lo va a hacer y que puede, es Caps. Y no puedes decirle nada. Caps 2 veces a la final de un Mundial, dominando la región casi de forma constante. Ha tenido un 2021, un año malo, algún split que no ha ganado en 2023 y luego también aquí en 2025 no ha empezado de la mejor manera, pero Caps, que es literalmente el mejor jugador de la historia de Europa con amplia diferencia con el segundo, hace años yo tenía la duda, hasta 2021, 2022, tenía la duda de Perks. Cuando se fue a Norteamérica, Perks en Cloud9 no lo hizo mal y tal, pero luego ya cuando volvió, Caps le adelantó por la derecha, por la izquierda, por los dos lados. O sea, ahora ya no hay debate. Es Caps el mejor y no, ni siquiera hay debate. El segundo sí que se puede debatir si es Perks, Reckless o lo que tú quieras. Quien quiera que sea el segundo, pero el primero es Caps, sin ninguna duda. Y si Caps, con sus galones de llegar a 2 veces a la final del Mundial, ganar un MSI, pelear contra equipos de todo el mundo de tú a tú durante muchos años, aunque ahora no estén tan bien, dice que llega al final del Mundial y que quiere ganar el Mundial y quiere pelear por ganar el Mundial y que se ve capaz, tú te callas, lo aceptas, le aplaudes y lo apoyas. O sea, yo no, porque yo no quiero que G2 gane, yo quiero que gane Fnatic. Pero Caps es el único con el pase, la potestad para poder decir estas declaraciones y que no se le critique, porque ha demostrado de sobra que en su momento fue posible y a lo mejor ahora también lo es. O sea, ya está, no hay más. Nos vamos a ir rápido ya con el postpartido y las predicciones de la semana que viene. Llevamos ya 44 minutos y
Esta semana la tengo muy ocupada, así que si puedo hacer el podcast de menos de una hora, me vendría muy bien porque tengo que remontar ahora que ayer invertí todo el día en el postpartido. ¿Me salió bien haber invertido todo el día en la tertulia de Alec? Realmente lo que estudié no, casi no se habló, pero fui preparado y fui muy confident de, brother, literalmente tengo todo en mi cabeza. Entonces, por lo menos eso me dio un mínimo de confianza y me faltó simplemente entrar, ¿no? Así que vamos a repasar rápido mis predicciones. Bueno, primero vamos a hacer un postpartido rápido, ¿vale? Sí, un postpartido rápido. Team Betis contra BDS. Eh, Me gusta mucho Carlsen, como jugó en los partidos. Me parece que Carlsen ahora mismo ha dado un step up. Ya yo ya he dicho en este podcast varias veces que me parece un debut súper digno. Y el partido contra BDS, más que súper digno, es un gran debut ya. Obviamente ya no se puede considerar debut porque ya lleva un split y medio, pero vamos, que es un rookie muy bueno, Carlsen, ahora mismo. Talía está infravalorada también. Creo que, aunque Talía tiene mucha brillo y se suele jugar mucho, me parece que desde los viewers no comentamos lo rota que está Taliyah en un meta con infumables dashes. O sea, hay dashes en cualquier campeón del juego. Y por eso Taliyah y Poppy tienen muchísimo más importancia en el juego que cualquier otro campeón. Y creo que no le estamos dando la importancia que debería. Y mi lectura del meta es que Taliyah y Poppy, si siguen estando tan bien, van a ir cada vez ganando más y más importancia en los drafts. Sobre todo en, en primeras partidas de los Fearless Draft. Porque según avanzan las partidas, te vas quedando sin opciones de campeones. Y cuantos menos campeones haya, también hay menos campeones con Dash. Entonces, primer, segundo, tercer mapa, Taliyah y Poppy tienen una prio increíble. Luego, incluso pueden ser bait picks de, ¡ay, están abiertas! Pero ya no son tan útiles, ya esa es mi lectura. Taliyah y Poppy son muy buenas al principio de las series y contra el final pueden ser hasta que te las dejan abiertas porque tienen algo preparado contra ellas. Luego, me parece que Heretics en toda la semana, pero sobre todo contra BDS, es el mejor equipo de la LEC identificando cuándo pueden cerrar una partida en situaciones justas. Cuándo pueden forzar para tirar el nexo enemigo a segundos de que el rival respawnee. Y nada, que Flacket se ha tenido que relegar a coger personajes para tomar fights, a jugar Varus, Ashe, luego más adelante Serafín, Swain y demás, ¿no? Eh, lo cual me parece bien, me parece que es un muy buen rol para Flacket. Que tenga esa habilidad de poder habilitar a sus compañeros a jugar la partida, porque mecánicamente sus compañeros son muy buenos y hay que darles la confianza, así que me parece bien. Del Rogue G2 nada que comentar, un Stomp sin sentido. Del Carmine Corp SK, también otro Stomp. Rarete el Feedstick Support de Targamas cuando juego en línea, creo que tenía mecánicas interiorizadas de todo tipo de support, se hizo posicionamientos que le llevó a esas dos primeras muertes en early, pero luego ya cuando se fueron fuera de la fase de líneas, ya jugó como tiene que jugar un Feedstick y ya lo hizo mejor. El Fnatic contra Vitality, lo único que comentar es que Fnatic le gusta arrancar, que son jugadores que entran en el minuto 70 en un partido de fútbol, mítico jugador que te cambian a minuto 70 y te cuestan 2-3 minutos establecerte en el campo, ver dónde está el balón y ver cómo tienes que moverte, pues esto lo pasa lo mismo a Fnatic en todas las partidas. BDS Koi, realmente BDS no ha jugado a nada, no han hecho literalmente nada, no han tenido comps, simplemente han piqueado para ellos sin importar el rival y perdieron. Un equipo muy serio Koi, la verdad, muy bien Koi esta semana y la anterior también. Giants SK, Yakis casi carrilea, pero no pueden estar bien los 5 en un partido. O sea, cuando está Yakis, no está Noah, no está Jung, no está Isma, no está Lot. Bueno, Lot nunca está, pero bueno. Este Yakis era el Yakis que se le pedía que apareciese más. Pero si apareces cuando tu equipo va mal, pues tarde. Pero bueno, Giants tiene un papelón histórico ahora con el cambio de Closer e Isma, así que simplemente mucho ánimo a todo el club y a Guiloto y a ver si pueden solucionarlo. Una pena que hayas perdido, Giants seguramente se quede fuera de playoffs. Y por último, Team Heretics contra K-Corp. Sheo ha recuperado el nivel y Camilo por fin ha jugado como se supone que tenía que jugar por lo que ellos lo habían visto y fichado. Y Jake ha jugado a medio gas. Jake ha empezado poco a poco a despertar durante la serie y en el último partido ya parecía que era una persona humana, pero las primeras... Dios, qué trofeadita se mandaba de ir a donde lo tocaba. Dicho esto, con esto me lo preparé todo. Ayer me lo preparé todo muy bien, entonces tengo aquí mis anotaciones. Mi equipo de la semana sería Mirwin, el Joya, Humanoid, Hansama y Stent, ¿vale? Y voy a explicar por qué Mirwin, pero con mención especial a Carlsen y Kana, que no los puedo poner porque Carlsen, o sea, para empezar, Mirwin, me parece que con el Varus Goat y luego con la Gwen también muy bien, entonces Mirwin. Es verdad que es mucho más fácil porque solo ha jugado 2 partidos y Carlsen y Kana han jugado 5, entonces es mucho más fácil para Mirwin destacar en 2 partidos que los otros en 5. Pero sí, ha estado bien y por eso lo pongo. El Joya.
Y pongo a Razork muy cerca, porque Razork, Fnatic sufre contra Vitality un poco. Pero si no es por Razork y que aguanta la partida un poquito hasta que Humanoid puede ser la cabra de la primera partida contra Vitality, podrían haber perdido perfectamente. Entonces pongo a Razork cerquita del Joya, pero el Joya lo ha hecho mejor porque ha sido más dominante de principio a fin de las dos partidas que ha jugado. Y aquí no hay ningún tipo de injusticia porque Razork también ha jugado dos partidas y ha jugado la primera un pelín peor que el Joya. Luego en medio pongo a Humanoid porque no hay mucho más. Podríamos poner a Caps, pero estás jugando contra Rogue. Tampoco ha hecho nada súper loco y Humanoid sí que me parece que ha hecho algo un poco más loco con el Aurelion Sol pudiendo carrilear la partida, aunque tuvo alguna trofedita detrás de uno por uno que no debería haber hecho. Pero pongo a Humanoid porque creo que sin él, Fnatic, si ganaba era 2-1. Si es que ganaba. Y luego AD Carries, la verdad, no he visto ningún AD Carry que me super convenza. Por eso pongo a Hansama porque simplemente juega bien, punto. Juegas contra Rogue, pero juegas bien, punto. Pero tengo que mencionar especialmente a Flacket y Caliste. Caliste se manda bastantes malos posicionamientos, sobre todo con la Miss Fortune contra Heretics. Sí que juega muy bien contra SK, si no me equivoco, sí, contra SK. Pero que eso, no lo pongo porque Caliste tiene algunas partidas también lo mismo. Hansama juega una partida y Caliste juega dos. Entonces es más fácil que tenga problemas. Y lo mismo con Flacket. Flacket de hecho, Flacket juega 6 partidos esta semana. Que me parece muy versátil y que le da ese punto extra a su equipo para que puedan jugar bien. Y con la Ashe, por ejemplo, no pega una mierda al campeón o por cómo estaba, pero se posicionaba como un jefe, o sea, siempre todo el rato pegando, ralentizando, molestando, o sea, simplemente un posicionamiento perfecto. Creo que es tercera partida contra BDS. Me encantó la Ashe de Flacket, pero eso, 6 partidos es mucho más difícil que destaques también como Hansama que mete 2 stomps. Y luego pongo a Stent, porque Stent me parece que ha jugado muy bien, que ha jugado muy serio, muy sólido, ha dado un step up. No ha habido ningún support que me guste demasiado. Y sobre todo, tengo que aprovechar para poner a Stent porque quizás sea la única semana que pueda poner a Stent como el mejor jugador como el mejor support de la LEC, como en mi top 5 de equipos, ¿no? Dicho esto, nos tenemos que ir a ver las predicciones que hice y seguir prediciendo. Pues aquí, como veis, tenemos las predicciones de esta semana. Solo he fallado, así como la semana pasada, fallé un montón. Esta semana solo he fallado uno. En el Giants SK había rateado peor SK de lo que debería y Giants mejor, o sea, sin más. Nada que decir. 6 de 7. Seguimos remando. Vamos a hacer ya las predicciones de la semana que viene, ¿no? Que, un momento, porque no las veis. Tengo que mover esto por aquí hasta aquí. Y ya las veis. Son estas, muy bien. Fnatic Rogue. Si no predigo que gana Fnatic, estoy troleando. Giants K-Corp. Tiene que ganar K-Corp, es que no hay otra. Espera, le meto un poco de zoom a esto, a lo mejor. Ahí mejor, ¿no? Team Heretics. Bueno, para quien está escuchando y no está viendo, las predicciones de la semana pasada acerté todas, menos el Giants SK que ganó SK y yo había puesto Giants, ¿vale? Pues hay alguien que esté escuchándolo que lo pueda tener en modo podcast. Heretics Vitality. Si lo de Heretics de esta semana no ha sido un espejismo, Heretics. Y como yo soy erecto hasta la muerte, voy a ponerlo. Todo sea por Flacket. G2 BDS, o sea, BDS es un pozo. O sea, ahora mismo yo si me tuviese que jugar algo, porque está Rogue en la liga, pero si no fuera por Rogue, los que se quedan fuera son BDS, Giants. Bueno, es que son 4, claro. Los 4 que se quedan fuera para mí 3 son BDS, Rogue y Giants. Y el cuarto se lo pelean SK, Vitality y Heretics. Que de hecho, día 3, SK Rogue es partido de si SK pierde, se complica la clasificación a playoffs. Que efectivamente tenía que ganar SK. Y en el COI Vitality pues tendría que ganar COI. Aunque por la narrativa, yo espero que la primera partida, de hecho, que es la que más llama la atención, gane Vitality con un Stomp en la botlane de Niski. Sería épico para la narrativa, no me digáis que no, tío. Y eso, entonces se queda aquí mis predicciones. Fnatic Rogue, Fnatic 2-0 sin ningún problema. Giants K-Corp 2-0 sin ningún problema. Heretics Vitality, Heretics 2-1 con algún problema. G2 BDS, G2 2-0 sin ningún problema. SK Rogue, SK 2-1 con muchos problemas y partidas largas y aburridas. Y COI Vitality, COI, yo creo que va a ser un 2-0, pero ojalá sea un 2-1 para COI. Dicho esto, ya no hay más leca a las 2 de la tarde los sábados. Esta semana 4 será todo 5-7, 5-7, 5-7, sábado, domingo, lunes a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde. Y la semana siguiente hablaremos porque es la road trip en España y empieza a las 3 de la tarde, lo cual a mí me viene genial, porque si empieza a las 3, yo llegaré el domingo a las 4 más o menos al evento
y puedo estar de 4 a 8, de 4 a 8 y media, o sea, voy a poder ver todo el segundo mapa de Koi, tercero si hay, y todo Fnatic, casi seguro. Por lo cual, por mí, genial y perfecto. Ya hablaremos la semana que viene del Leg Road Trip. Y nada, hasta aquí el podcast. Os recuerdo que ayer subí un vídeo, el vídeo editado de este mes, que es sobre anime, mains y cosas, en plan... Primero, quería hacer un vídeo más light porque no quería tener que estar informándome tanto porque no tenía tiempo. Y segundo, quería darle una vuelta a un formato nuevo, a ver qué tal. Entonces, por favor, id a verlo y compartidlo. También, obviamente, veis este podcast, ya que estáis, si habéis llegado aquí ya lo habéis visto, ¿no? Y poco más que decir. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Estamos llegando mucho más lejos de lo que yo nunca pensé. Porque yo, para empezar, no pensaba ni siquiera ir un solo día al postpartido. Y ahora no es que haya ido una vez, es que tengo la oportunidad de posiblemente ir una segunda vez. O sea, he pasado de cero al infinito y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Me voy a preparar, voy a practicar, voy a hacer lo que haga falta. No me van a comer. Literalmente, estoy camino a cumplir mi sueño. Yo estudio periodismo para vivir de League of Legends. Y si no se puede, no se puede. Obviamente, no me voy a rayar. Pero estamos en camino de poder lograrlo. Y ahora es el momento de apretar. Y yo, tened por seguro que voy a apretar. Por mí y por todos los que me lleváis apoyando tanto tiempo. Porque este canal lleva desde 2022 a finales creado. En TikTok la gente también le gustan muchas cosas y nada. No soy solo yo, es toda la gente que me ha apoyado, toda la gente, mis amigos que creen en mí. Y, y no se puede decepcionar a la gente cuando ponen su confianza en ti. Así que nada, después de este final tan emotivo, nos vemos pues martes, miércoles que viene, depende de cuándo suba el podcast. Y ya sabéis que por redes sociales os vemos mucho más. Un saludo, un besito en la frente y chao, chao, chao.